Les queremos dar la bienvenida a nuestro segundo capítulo. Sí, escucharon bien, nuestro segundo capítulo de la ruta hacia una constitución ecológica que hacemos para ustedes justamente la ONG FIMA y también las pantallas de El Desconcierto. Vamos a hablar del agua. Sin duda uno de los debates que se ha tomado, no solamente lo legislativo, para qué decir las campañas políticas, evidentemente la Convención Constitucional. Y es que, por lo demás, hace muy poquito se logró aprobar finalmente en el Senado esta reforma tan controversial al Código de Aguas. Pero bueno, queremos entender justamente qué significa eso, qué relación puede tener con el debate legislativo futuro o constitucional, justamente que estamos viviendo ahora en la sede del Congreso acá en Santiago. De eso y más vamos a estar hablando en este segundo capítulo de la ruta hacia una constitución ecológica. Esta crisis implica el agotamiento de los acuíferos, la contaminación de las cuencas, la concentración de los derechos de agua, que se ha traducido en una sequía desigual, asimétrica. El agua es un derecho y no un privilegio. El agua es un derecho y no un privilegio. Esto que se está aprobando hoy día aquí es un cambio enorme en las herramientas que va a disponer el Estado para poder gestionar adecuadamente el agua de aquí en adelante. Bien, ustedes ya los ven en pantalla, nuestros invitados, los voy a presentar como se debe. Bueno, esta es la parte que no le toca hablar porque ustedes tienen tanta cosa que decir. Estamos junto a Evelyn Vicioso Moyano, directora ejecutiva de la Fundación Nehuenco, es además socióloga de la Universidad de Concepción con magíster en Desarrollo Urbano de la Pontificia Universidad Católica. Bienvenida, además, locutora del podcast Maestras del Agua. Bienvenida. Muchas gracias, Francesco. Francesco, exactamente. Gracias por estar aquí. Y con el dueño de casa, Ezio Costa Cordella, director ejecutivo de la ONG FIMA, justamente nuestra gran productora del programa, abogado, máster en Ciencias en Regulación por la London School of Economics and Political Science. Me costó, pero bueno, se puede mejorar. Doctor en Derecho, profesor en Derecho Ambiental, investigador del Centro de Regulación y Competencia. Bienvenido. Gracias por la casa también. Sí. Muchas gracias. Bueno, queremos conversar con ustedes dos justamente el tema, el protagonista del agua, pero vamos a entrar primero a lo que decía en la introducción justamente, que tiene que ver con esta reforma al Código de Aguas, pero entendiendo dos puntos, qué significa, hasta dónde puede llegar y si tiene o no sentido entre medio de lo que estamos discutiendo en la convención. ¿Qué te pasa a ti con esta reforma que llega, parece que a destiempo, después de tantos años de discusión, en fin? Bueno, yo creo que es lo que nos pasa un poco a todos, ¿no? Es como estas alegrías atrasadas, como después de 11 años era como lo mínimo, no es como una fiesta, por fin avanzamos en algo. Después una preocupación grande, nosotros como Nehuenco hemos hecho seguimiento legislativo hace ya por lo menos 6 o 7 años de la reforma al Código y sentimos que hay un avance, pero cuando uno mira lo que tenemos que hacer, el desafío es gigantesco. Entonces, quizás es el momento de que aprovechemos esta instancia para decirle al nuevo Congreso que luego de esta discusión constituyente tenemos que acelerar el tranco en materias de agua. Estamos viviendo una situación gravísima y todos tenemos que estar a la altura de esa discusión. Y un poco de pedagogía sobre el tema también, Ezio, pero qué sensación también, te quedan 11 años de discusión y estamos en pleno debate constitucional, entonces no sé. Mira, yo creo que hay algunas dimensiones distintas que podemos observar. Primero, como dice Evelyn, esto es un avance menor dentro de todo, o sea, menor en términos del desafío, grande en términos políticos, y ahí entonces hay un desfase gigantesco. ¿Cómo podemos superar esta imposibilidad que tenemos de ponernos de acuerdo políticamente en la gestión de los bienes comunes naturales para efectivamente asegurar mínimos de bienestar para la población? Eso no se está logrando en el Congreso, no es una cuestión de este Congreso, es una cuestión de los últimos muchos congresos. O sea, en los últimos 30 años, cada reforma ambiental significativa ha sido un trámite muy largo, muy difícil, con gigantesca oposición a esas mejoras necesarias por las condiciones ambientales que estamos viviendo. Y entonces la Convención Constitucional hoy día ocupa un lugar que es muy trascendental porque de alguna manera
a la Convención Constitucional llegaron todas las frustraciones de esos 30 años. No por usar el eslogan, no es los 30 pesos, 30 años, no, sino que efectivamente la discusión legislativa ha ido dejando de lado una serie de cuestiones muy relevantes para efectos de asegurar condiciones de vida digna en términos ambientales, y hoy día están puestas todas esas frustraciones y también esperanzas en la Convención Constitucional. Entonces va a ser ahí donde en realidad se juegue la... Sí, sin duda, porque además estamos hablando de un parlamento que ya no es binominal, que cambió y no fue suficiente, dicen algunos. Pero el mismo código, el actual, el que tenemos antes del tema convención, ¿qué es lo bueno? ¿Qué alcance por último, digamos, rescatamos? A ver, yo creo que hay señales que son importantes. Primero, el reconocimiento del derecho humano al agua es una línea mínima de civilizatoria, o sea, por fin podemos hablar que estamos en la civilización, o sea, que hoy día el Estado puede asegurar el derecho humano al agua en un país donde el 50% de las comunas están con escasez. ¿Pero puede o es letra nomás? Vamos a ver, ahí después viene la implementación de reglamentos, cómo se hace, se ajudiza, empiezan todas estas patrañas que tiene el sistema legislativo chileno que genera tanta frustración en la ciudadanía, pero eso es un buen indicio, creo que es un buen camino, no el fin, sí empezar a cuestionar un poco los derechos de aprovechamiento y la cantidad de tiempo que están entregados, creo que ese es otro punto importante. Y para mí lo más importante de toda esta discusión es que más allá de lo que está pasando en el Congreso, la ciudadanía está empujando por cambios hacia el agua. Está la discusión en la Constitución, pero también cuántas organizaciones han estado acompañando este proceso de reforma al Código de Agua, presionando, estando ahí, revisando lo que están, haciendo preguntas. A nosotros nos llegan muchas preguntas sobre... Hay interés. Hay interés, y yo creo que ese interés se tiene que multiplicar porque el tema del agua debiese ser uno de los temas centrales del presente en Chile. O sea, si estamos hablando de dignidad, lo más básico es tener acceso a agua para ir a tomar su sin de duda. agua, al baño y para regar. No, absolutamente. Ahora, ¿por qué tanta oposición tuvo? Vamos a entrar al tema convención, sin duda, y ahí la relación de fuerzas es muy distinta a la del Congreso, pero ¿por qué tanta oposición y por qué por tanto tiempo? Hay un estatuto jurídico del agua que favorece mucho a ciertos sectores, particularmente a los grandes agricultores, a las forestales, esos son los que de hecho consumen más agua, y en segundo lugar podríamos poner a las mineras y al gremio de la generación de energía, pero que su impacto es menor que los de los dos anteriores. Y esos gremios que tienen hoy día un control sobre el agua, que es un recurso estratégico, fundamental, que obtuvieron de manera gratuita, que están utilizando de manera gratuita y que les permite desarrollar, por lo tanto, sus negocios con mayores ganancias que si tuvieran que, por ejemplo, pagar por el agua. Esos sectores se oponen a cualquier tipo de cambio que pueda significar alguna desmejora en su posición. Y tienen, por supuesto, una gran influencia en el poder en general. ¿Pero por qué? Porque están muy distribuidos en el territorio, porque tienen una serie de organizaciones locales, por ejemplo, de agricultores que siguen aquello que dice la Sociedad Nacional de Agricultura, porque muchas acciones en los territorios rurales dependen de cierta manera de que la Sociedad Nacional de Agricultura o las grandes forestales se alineen con también las acciones del Estado, y entonces eso les otorga mucho poder. Además del poder histórico que han tenido, la Sociedad Nacional de Agricultura, por lo que se puede leer en los distintos libros, participó muy directamente de la confección del Código de Agua. Y entonces, bueno, ellos han mantenido esa posición que lamentablemente no es beneficiosa para la mayoría de la población. Y hay otro problema, que es que, voy a decirlo como un problema, pero una parte importante de la población de Chile habita en ciudades, y en las ciudades generalmente no se nota el problema del agua. Generalmente, porque, y aquí viene la parte más trágica del asunto, creo yo, es muy probable que durante el año 2022 tengamos racionamiento de agua en las grandes ciudades. Los últimos 2 años no hemos tenido racionamiento de agua en Santiago y en Valparaíso por los acuerdos que se han llegado a las juntas de vigilancia. Pero el año 2020, por ejemplo, y la sequía sigue empeorando, en mayo del 2020, los datos de la Junta de Vigilancia del Maipo muestran que el 80% del agua del Maipo se iba al consumo humano de Santiago.
porque se le tuvo que quitar el agua a los agricultores, a través de un acuerdo, se les quitó el agua a los agricultores para darnos agua a nosotros en nuestras llaves. Que, ok, es una medida que podría tener alguna razonabilidad, pero que no ha sido contrarrestada luego con políticas públicas que disminuyan nuestro consumo de agua, ni con políticas públicas que aumenten la disponibilidad de agua, y hoy día, o sea, 2022, es probable que en algún minuto tengamos racionamiento. Y bueno, eso espero yo que le termine de hacer caer la teja a todas las personas, pero no es una situación en la que debiéramos estar, ¿no? Hay una falta de gestión bien significativa. ¿Y se les exige utilizar o no el agua muchas veces a estos grupos, que entiendo son una especie de caudillos muchas veces? O sea, no solo son caudillos, sino son amos y señores. La ley los protege, tienen derechos exclusivos. Pero si no la utilizan o la malgastan o no sé. Finalmente, es que se puede perder, o sea, vamos a partir un punto. De partida las sanitarias pierden un 30% del agua. Nadie fiscaliza, nadie arregla, nadie invierte. Tenemos en aguas, tenemos grandes grupos agroexportadores que también usufructan agua mientras vecinos no tienen mucha agua. Y hoy día hay una corriente súper grande de propuestas en incorporar tecnología como si la tecnología fuera ilimitada. O sea, tuvimos un candidato presidencial, el candidato telemático, que proponía cientos de desalinizadoras por todos lados como si se solucionara algún problema. Entonces, en el fondo, las propuestas que además están saliendo desde actores políticos son propuestas a corto plazo, no consensuadas, sin una mirada ecosistémica. Sin financiamiento muchas veces. Sin financiamiento, que generan mucha presión a las organizaciones, las organizaciones ciudadanas, a las APR, que tienen que resolver sus problemas más bien solos, poniendo muchos recursos, tiempo, y el Estado no se compromete en poner en el eje de una política a corto y mediano plazo, pensando en el bien del país. O sea, este país nadie puede negar que se está secando. O sea, es cosa de, hoy día uno va de vacaciones y se está secando. Se nota. Pero ¿qué está pasando? Tuvimos retiros de la AFP, se llenó de piscinas, no hay control tampoco. Entonces, en las ciudades donde dice eso, todavía no hemos tenido porque el agua funciona, se abre la llave. Pero ¿qué va a pasar? Pero como dice eso, ¿qué pasa si viene después un corte? Y no, y es muy sintomático lo que comentamos desde el punto de vista que se demoraron más de 10 años en reformar este código y llevamos más de 10 años de crisis hídrica. Entonces, bueno, pero hecho el diagnóstico, también hay una parte positiva, ¿no? Este es un debate de los más fundamentales sin duda de la convención, pero no solamente por los propios convencionales, sino porque además es de los asuntos o de los temas por los cuales ha llegado más propuestas o hay más interés de participar, no siendo un convencional, sino desde instituciones y personas, justamente en el debate constitucional ahí mismo, ¿no? En la convención. Así que vamos a estar hablando de eso y más, por supuesto, aquí en la ruta hacia una constitución ecológica. Bien, seguimos haciendo entonces la ruta hacia una constitución ecológica por las pantallas de El Desconcierto. Eso te quería preguntar, entremos en el tema de la convención, pero ¿qué es lo realmente diferente cuando hablamos de un tema legal estrictamente, el código, frente a una discusión constitucional? ¿Por qué es distinta? ¿Cuál importa más? ¿Hay una que importe más? En fin. Sí, importa más la Constitución, básicamente porque las normas tienen jerarquía y la Constitución está jerárquicamente arriba de la ley. Por lo tanto, lo que diga la Constitución lo tiene que cumplir la ley. El Código de Aguas es una ley, se llama código, pero es una ley. Entonces, tiene que cumplir con las disposiciones de la Constitución. Luego, lo que la nueva Constitución diga en materia de aguas va a forzar un cambio del Código de Aguas en la línea de lo que diga la Constitución. Y ahí hay distintas opciones, ¿no? La misma Constitución puede cambiar directamente el Código de Aguas, decir, el Código de Aguas va a cambiar en esto, esto y esto, es una lista de cosas, poco probable porque no es la manera en que se hacen las constituciones. Más probablemente va a decir algo como las normas que contradigan aquello que está en la Constitución se derogan y el Congreso va a tener que arreglarlas, ¿no? Hacer nuevas reglas. Pequeño paréntesis, eso se puede demorar. Porque hay que saber eso, o sea, la Constitución podemos tenerla aprobada por una amplia mayoría en un rato más, pero en toda esa revisión, ¿cuánto nos vamos a demorar? Nos podemos demorar mucho o menos, siempre nos vamos a demorar algo, digamos. Yo creo que hay una forma, o hay varias formas en las cuales la Constitución puede incentivar que ese cambio legal sea más pronto que tarde.
no puede creo yo que no es bueno que directamente derogue las normas, porque nos deja sin normas, se nos deja un tiempo sin reglas. Pero me parecería razonable que la Constitución diga, mire, las reglas que hoy en día existen van a seguir vigentes por 4 años, mientras se hacen los cambios, pero si a los 4 años no se han hecho los cambios, entonces se derogan las normas. Eso le pone un plazo, un incentivo al legislador para efectivamente llevar a cabo estos cambios. Cuando no se pone ningún tipo de plazo o incentivo, y ha pasado en las constituciones en la historia de Chile, hay cambios que no se hacen nomás. Se crea, por ejemplo, la Constitución del 25 creó los tribunales contenciosos administrativos y nunca se crearon. O sea, se ordenó que se crearan, pero nunca se crearon. Entonces, en una materia como esta, no podemos depender de la voluntad de los legisladores porque sabemos que esa voluntad, por la historia que hablamos en el bloque anterior, no es suficientemente eficiente. Evelyn, ¿hay alguna propuesta de esta materia que a ti te parezca razonable, que te guste, de las que estamos escuchando? ¿Cuál destacarías? O sea, hay varias. Creo que, bueno, el primer hito es que ayer una iniciativa popular cumplió 15.000 firmas, que es la iniciativa que está promoviendo el MAT como ATIMA, que habla, un grupo de protección de glaciares, que va en la línea correcta, mirando el bien común, estableciendo elementos de participación ciudadana, de protección de los ecosistemas, con enfoque de género, que me parece que es súper relevante en temas de agua. Poco se habla. ¿Por qué? Porque poco se habla de que las mujeres, primero, son las más afectadas con la pobreza hídrica. Segundo, son las que se llevan el más peso para lograr eficiencia en sus territorios cuando falta de agua. Y tercero, porque son las que menos participación política tienen en temas de agua. O sea, desde que no han habido mujeres en la institucionalidad asociada de GA, de OH, a que las investigadoras que están generando soluciones, innovaciones a baja escala tienen poca relevancia, y sobre todo porque quienes están generando la solucionática hoy día cuando no hay agua son las mujeres en sus territorios y en sus casas. Entonces, esa es una línea correcta porque nos permite enfrentar de manera transversal un problema. Hoy día en las zonas rurales se están empobreciendo las familias que son lideradas por mujeres. Perfecto. Entonces, ahora, ojo, que tengan 15.000 firmas significa que mandatan a la comisión respectiva a discutir el tema y discutir exactamente qué. Que sea un bien común, que tenga una protección ecosistémica, que haya una restauración socioecológica también de las... y esa es la línea correcta, pero no es lo único, y yo creo que eso es lo importante. Bien lo decía Ezio, y a mí me gusta mencionarlo, la Constitución no es una carrera que va a terminar, es una maratón. La Constitución nos va a dar paso a una carrera de relevos y después vamos a tener que implementar un nuevo sistema, un nuevo pacto social por el agua. ¿Y qué son los elementos? Que eso yo creo que lo relevante es que tiene que haber una gestión integrada de cuenca. Tenemos que mirar nuestro territorio mirando nuestros ríos, de cordillera a mar, y organizar desde una mirada integral toda la cuenca. Hoy día vemos pedacitos de los ríos, cada uno se arregla solo, que ha sido básicamente la cultura neoliberal individualista puesta en su máxima expresión en temas de agua, pero lo que tenemos que hacernos ahora es mirar el agua en su relación con el territorio, con las comunidades, con las acciones productivas, para proteger, restaurar y poder promover una cultura del agua para las nuevas generaciones. ¿Y cuál sería esa estructura? Si tú escribiste un libro, bueno, tenemos el título en nuestra espalda aquí, justamente donde trata como un esquema, ¿no? Una suerte de estructura de las cuencas. Cuéntanos un poco. O sea, lo que se promueve en el libro, que es parte de las cosas que promueve la Sociedad Civil por la Acción Climática, FIMA y otras organizaciones, es que el ordenamiento territorial de Chile, o sea, la división administrativa, regiones, provincias, comunas, tenga en cuenta las cuencas. Y por tanto que una región, por ejemplo, esté compuesta por un número de cuencas y cada cuenca tenga un organismo administrativo que esté a cargo no solamente de la gestión de la cuenca en términos de agua, sino que en términos generales de administración, pero desde el punto de vista de que lo que se está gestionando es una cuenca, porque esa es la unidad territorial en la cual vivimos en Chile. Y esa es la unidad territorial que debe protegerse para efectos de que todas las actividades, por mucho o poco que se vean conectadas con el agua, porque finalmente están todas conectadas, se protejan. Entonces, tener ese tipo de... ¿Qué significa eso? ¿Una oficina, una persona, un funcionario público? Para entender la lógica de la división, digamos. Como yo me lo imagino algo similar como hoy día funcionan las provincias.
O sea, es una persona, el delegado provincial, pero es una oficina de personas con los distintos servicios públicos que está a cargo de gestionar esa cuenca. Ahora, eso es desde el punto de vista administrativo. Otra cosa, lo que está diciendo Evelyn, es desde el punto de vista de las aguas propiamente tal, donde la necesidad de organismos de cuenca es una cuestión que, pucha, yo estoy obviamente completamente de acuerdo con Evelyn. El problema es ese. ¿Por qué estamos nosotros completamente de acuerdo? ¿Por qué Sebastián Sichel estaba de acuerdo? ¿Por qué Sebastián Piñera está de acuerdo? ¿Por qué Artés está de acuerdo? O sea, están todos de acuerdo, pero no avanza nadie. A ver, ¿por qué? Precisamente esa es la pregunta, ¿no? Y una pregunta que yo tengo, ¿no? No tengo una respuesta, pero... Ya, pero te lo pregunto de otra forma. Eso, todo lo que estamos contando ahora recién del tema convención, ¿afecta para algunos, dirán, la productividad, la eficiencia, la cantidad de plata para el negocio, o el hecho de que Chile pueda seguir creciendo de determinada manera en el negocio de la agricultura? Particularmente cuestiones como la gestión de cuencas, yo creo que no afectan significativamente en esos valores. Quizás sí afectan en términos de poder. Pierden poder las personas que tienen más derechos de agua, pero no pierden capacidad productiva. Sin embargo, esa pérdida de poder pareciera ser que bloquea las posibilidades de hacer efectivamente estos ordenamientos, porque, de nuevo, hay programas de creación de organismos de cuencas, al menos en los últimos 4 gobiernos, cambiando símbolos políticos, pero todos de acuerdo en que hay que hacerlo, entonces, pero no se logra hacer. Y quizás ahí, y esta es mi visión al menos, quizás el problema es partir desde el centro hacia las cuencas, cuando en realidad habría que partir desde las cuencas hacia el poder central. O sea, no que sea, y esto ojalá el presidente electo Boric lo tome en consideración, quizás no hay que partir de generar de nuevo una mesa de participación en la moneda, no, sino que ir a generar a cada una de las cuencas más importantes, por lo menos, una mesa de la cuenca, un organismo de gestión. O un piloto, digamos. Un poco más que un piloto, porque la nueva constitución yo creo que sin dudas va a tener organismos de cuencas. Los va a tener. Entonces, quizás generar al tiro una gobernanza que permita después crecer hacia estos organismos de cuenca, que están muchas de las propuestas de los constituyentes, podría ser interesante. ¿Es perder poder también? O sea, sí quiero decir que es perder poder. O sea, hoy día quienes toman decisiones pueden participar, incluso hay algunas propuestas y hay algunos pilotos de organismos de cuenca y son los que tienen los derechos de aprovechamiento de agua. O sea, eso no puede ser, o sea, eso es una forma solapada de mantener las cosas como están. Aquí tenemos que crear un consejo de cuenca que donde el Estado tenga una posición de garante de la protección de la naturaleza y donde los ciudadanos, las ciudadanas también tengamos opinión respecto, porque tú también eres un habitante de la cuenca. Entonces, nosotros participamos en la propuesta ahora de escenarios hídricos 2030, donde hubo un montón, donde siempre hay un montón de acuerdos, un montón de conversaciones, y finalmente llegamos a un tijeretazo, nosotros hicimos alguna propuesta, pero finalmente todo va orientado a no cambiar el escenario fundamental, que es la concentración de poder. Hoy día un nuevo pacto por el agua tiene que desconcentrar el poder para proteger lo que hay que proteger, que son los bienes comunes. Eso es como en primer lugar. En segundo lugar, estoy súper de acuerdo con el Ezio, nosotros estamos también en la misma línea de pilotear a nivel local, porque ¿qué estamos creando? Creando tremendas y nuevas instituciones de arriba hacia abajo, y el problema que tenemos, y es un problema que diagnosticó la ciudadanía súper bien para el 18 de octubre, es que eso no se refleja en los territorios. O sea, hoy día, ¿quiénes son los que la representación del Estado en los municipios? Las comunas más pobres de Chile son las comunas que tienen que resolver este problema, que tienen cero capacidad de hacerlo, cero recursos, cero capacidad de fiscalizar. Entonces, una buena manera de partir es piloteando, pero piloteando de abajo hacia arriba. O sea, ¿cómo va a funcionar esto con un municipio pobre, con poca capacidad técnica, con personas que están necesarias? Ese es el escenario que hay que probar. Entonces, Porque existe el miedo, eso es breve, dame una línea para seguir profundizando después, pero existe la posibilidad de que tengamos un texto maravilloso, pero se transforme en algo gatopardista, todo quede igual porque no motiva un cambio legal. ¿Existe esa posibilidad? Siempre existe, pero la veo poco probable. Creo que vamos a tener un texto que, por la conformación que tiene la convención y por lo que se ha venido discutiendo, creo que vamos a tener un texto que sí va a motivar modificaciones profundas y las va a generar directamente, algunas de ellas. Ahora, que después algunos otros actores políticos
traten de ralentizarlas o de entorpecerlas por distintos motivos, eso también va a pasar, sin dudas. Eso es parte de la política. Justamente me gustaría que habláramos de eso mismo, ¿no? Porque la convención, y no solamente en el tema del agua, está teniendo mucho debate en términos de lo comunicacional, lo que significan los conceptos. Bueno, es la razón también por la cual estamos haciendo este programa por las pantallas del desconcierto, ¿no? Así que vamos a entrar en eso, en qué cosas quizás puede hacer incluso mejor la convención para avanzar en este tema y que sea más entendible, o la comunicación llegue mejor, por supuesto, a todos quienes nos ven y quienes están interesados en el tema constitucional, aquí por supuesto en la ruta hacia una constitución ecológica. Bien, continuamos por las pantallas de El Desconcierto con nuestro tercer y último bloque, pero por supuesto no menos importante, quiero que conversemos a propósito de lo que significa la discusión propiamente tal, de cuándo nos podemos perder un poquito en los conceptos o el debate o quienes quieren manipularlo, pero antes, Evelyn, escuchábamos a Ezio que era muy optimista justamente con respecto al... No necesariamente con el resultado total, pero sí con que nos va a llevar hacia un camino. ¿Tú eres igual de optimista? Soy, optimista, creo que si tenemos aprobado bien un plebiscito de salida, yo creo que hay que aprender de las experiencias de otros lugares, que los plebiscitos no se ganan antes, así como no se ganan las finales en el fútbol, los plebiscitos se ganan en ese contexto, pero también yo creo que es importante escuchar las experiencias de Latinoamérica respecto a algunos cambios y que tienen que ver con los derechos de la naturaleza y también con las redacciones en torno al agua. Nosotros hicimos una serie en el podcast Maestras de Agua entrevistando a dirigentes comunitarias que participaron tanto del plebiscito por el agua en Uruguay, de procesos participativos en Colombia, en Ecuador y en Bolivia, que han hecho modificaciones constitucionales con miradas de protección de los derechos del agua. Y creo que las comunidades tienen que tener súper claro que la Constitución es un avance, pero no es el final de la carrera. Porque los actores políticos, como bien decía Ezio, se adaptan a los cambios y tienen los recursos para enfrentar esos cambios. Entonces, la protección del agua no es algo que va a quedar protegida per se en la Constitución, sino que va a ser algo que vamos a tener que defender activamente como sociedad civil y como movimientos sociales. Porque, obviamente, al cambiar las reglas, se cambian las trampas. Entonces, el avance de la Constitución es súper importante, que quede un texto para nosotros como Nehuenco que ojalá sea flexible, porque tampoco sabemos cuál va a ser con claridad cuál va a ser el escenario futuro del agua. Hoy día tenemos este escenario, pero sí, que hemos aprendido algo de los últimos 20 años de la mega sequía, es que cada año puede ser peor. Entonces, también yo esperaría que la Constitución muestre cierta flexibilidad para que nos podamos adaptar con mirada de bien común, con gestión integral de cuencas, con participación, con una mirada de derechos de la naturaleza, pero que permita adaptarnos a los cambios que no sabemos que van a ocurrir. Ya, pero igual hay optimismo, ¿no? Obvio, pues si uno va a votar prueba porque sí. No, lo que pasa es que tu escenario igual se va como... nos va apretando un poquito, porque no sabemos qué vaya a pasar efectivamente con el agua. Pero me gustó una frase, se crean nuevas trampas. ¿Se crean nuevas trampas? Siempre. O sea, este es un juego. O sea, si ponemos al derecho como las reglas del juego de la sociedad, siempre los actores van a buscar las maneras de vulnerar esas reglas del juego y obtener beneficios. Entonces, efectivamente, una nueva constitución, por ejemplo, puede cambiar instituciones que son muy importantes de cambiar, pero con el paso del tiempo, las personas que quieran manipular esas instituciones van a encontrar las maneras de hacerlo, eso no hay duda. Hay una teoría que a mí me gusta ahí, la de los ciclos regulatorios, que básicamente lo que dice es: toda institución tiene un periodo de instalación, un periodo de funcionamiento adecuado y luego un periodo de captura y decadencia. En algún minuto las personas que quieren aprovecharse encuentran cómo hacerlo, y lo que hay que hacer es ir renovando las instituciones, cuestión que no le gusta para nada a los conservadores, pero es parte de lo que hay que hacer para efectivamente mantener las cosas funcionando hacia el bienestar colectivo. Y yo pondría solo énfasis en otra cosa, que eso tiene que dar responsabilidad a nosotros como ciudadanía, que la participación no puede tampoco ser la meta, tiene que ser permanente. Nosotros tenemos que estar permanentemente participando en estos temas porque, como bien dice eso, los escenarios van cambiando. Y si nosotros abandonamos y miramos hacia otro lado, damos cancha, tiro y lado para que se haga lo que se quiera hacer. Pero ¿y si no se corta el agua en Santiago? ¿Nos va a seguir importando poco lo que pasa en una comunidad al norte, al sur de Chile? En eso estamos comprometidos por lo menos las organizaciones de la sociedad civil. SCAC es un súper buen ejemplo, somos un montón de organizaciones empujando. Pero igual hay temor de que la ciudadanía quizás deje
O sea, yo creo que tenemos que tener ese temor permanente, no estamos acostumbrados a ser ciudadanos participativos, no se nos ha educado para eso. Participar se aprende mientras participas, pero no te dan los resultados tan rápidos como si uno comprara por delivery en tu aplicación de internet. Entonces, la participación es un beneficio para mejorar la gobernanza de un país, pero son procesos que tienen que involucrarse permanentemente y la ciudadanía se desgasta, aparecen otras crisis y va generando también algunas fisuras. Entonces, lo importante para mí es siempre mencionar que todos los que nos vayamos comprometiendo en una participación más activa, no olvidemos que los problemas son compromisos a futuro y para siempre. Evelyn decía claro, que esto se gana en la etapa final, que es el plebiscito de salida. ¿Tú has pensado eso? ¿Te has adelantado al escenario de campaña, por ejemplo, en ese minuto, al margen del texto que tú dices que vamos a tener una cosa más o menos así? ¿Con qué lo van a atacar? Juguemos el papel contrario. ¿Qué va a pasar ahí? Creo que ya está desplegada la estrategia, o por lo menos la estrategia inicial de rechazar la nueva Constitución. Aquellos que rechazaron el plebiscito de entrada han mantenido su rechazo y lo van a mantener hasta el final, sobre todo porque tienen poca representación en el órgano constituyente. Pero tampoco. ¿Ah? No es tan poco. La pregunta es cómo crecen, con qué o sea, crecieron con José Antonio Kast, sí o sí. Quizás no crecieron al punto de lo que creció su candidatura, pero pasaron de un 22% probablemente a estar cerca del 30%, por decir algo. ¿Pero qué van a decir para llegar al 50+1? No hay que ser muy imaginativo porque los discursos son más o menos los mismos desde como 1800 en adelante. Imaginemos un poquito. Y son discursos del tipo que se va a perder el empleo, que se va a perder la productividad, que este país va a retroceder, que todo lo bueno que existe va a destruirse por culpa de intervención extranjera, comunistas, etcétera, ¿no? O sea, como son esos discursos, han estado muy presentes en comunistas manejando el agua, digamos. Por ejemplo, o sea, se ha querido tildar de comunismo tanto a la campaña de Gabriel Boric, que no es comunista, como a los constituyentes, al más de 2/3 de constituyentes que hay, que claramente no son comunistas, hay un pequeño grupo que son del Partido Comunista. Pero se les tilda como de una cuestión que va a destruir en el fondo las instituciones de Chile. Y claro, efectivamente hay muchas instituciones de Chile que requieren reformas profundas y por lo tanto cierto nivel de destrucción, si lo queremos ver así, pero ese no es el punto. El punto es que esas reformas profundas nos lleven a una sociedad que sea más aceptable para la mayoría de la población. Y yo creo que ahí la mayoría de la población tampoco, yo espero, no se pierda en esos discursos más de odio, por así decirlo, con poco contenido. Hay buenas maneras de disputar contenido, creo yo, para las distintas ideologías. Y yo espero que, sobre todo en el proceso que viene, que es la discusión de los artículos, haya una disputa leal. O sea, a mí me parece que pero es que en la misma convención puede ocurrir, pero también fuera. Pero probablemente afuera hay personas más escuchadas todavía que los propios convencionales. Los medios ahí no contribuyen mucho en general, pero es cierto, hay mucha gente opinando y en eso, Evelyn, quería ver si tú nos puedes apoyar también con esa visión, ¿no? ¿Qué crees tú que pueda ocurrir? ¿Cómo defender? Yo creo que hay que tener claro un primer punto. Vamos a tener un plebiscito con voto obligatorio después de mucho tiempo. Y eso es fantástico en términos de participación, pero es un riesgo porque hay casi un 50% de la población que no sabemos cómo piensa, ni qué es lo que quiere. Entonces, el ejercicio de los que estamos a favor de las transformaciones es hoy día empezar a escuchar para poder encontrar esos contenidos y convencer. No se nos puede olvidar que va a ser un plebiscito con personas que no participan en política. Entonces, mantener los mismos discursos de siempre para hablarles a los mismos de siempre, porque por un lado tenemos estos vociferantes que donde todo es terrorífico y todo se nos va a acabar y la Guerra Fría, pero por otro lado también tenemos una diversidad de opiniones donde todos queremos tener la razón y hay poco construir de manera colaborativa un discurso para que enganche a los que no están enganchados. Pero por ejemplo, a esos vociferantes, ¿es una oportunidad de desarrollo lo que estamos discutiendo? ¿Es una oportunidad, y voy a ocupar las palabras de siempre, para que este país siga creciendo de una manera distinta? ¿Eso o no? Yo creo que lo primero, en una crisis donde se nos va a cortar el agua, es evidente que es una oportunidad de desarrollo a la protección del agua. O sea, habría que ser ciego, sordo y mudo para no entenderlo. El punto es
que hoy día esas personas tienen paradigmas que creen que, y que tiene que ver con la cultura, de que la tecnología lo va a resolver solo, más adelante vamos a encontrarlo. Y no es así. Entonces, lo primero hay que hacerse cargo que esos paradigmas, con esos paradigmas estamos funcionando. Entonces, ¿cómo respondemos a esas respuestas? Porque esas personas no las vamos a cambiar, pero hay un 50% de las personas que no sabemos. A esas personas hay que apuntar. Pero, por ejemplo, Esas personas hay que esas convencer. personas también piensan muchas veces en qué va a pasar con las mineras, que ya no es agricultura, pero tenemos el entendido de que las mineras es el sueldo de Chile. En fin, por ejemplo, las minas, los glaciares, ¿qué pasa ahí? ¿Desarrollo o al revés? O sea, todavía no sabemos qué va a decir la convención. Yo presumo que vamos a tener un estatuto distinto de la minería que, por ejemplo, impida la destrucción de glaciares, entendiendo que si bien la minería es una actividad súper importante en Chile, el agua pareciera ser más importante. A mi juicio lo es, sin duda. Hay una cuestión fundamental quizás en algo que decía Evelyn, que tiene que ver con la discusión constituyente también dentro de la convención, que es cómo esa discusión se ordena de alguna manera para llegar a un punto que sea razonable. Va a tener que llegar a un punto que sea razonable para 2/3 de los convencionales. Lo cual es bastante decir, porque los convencionales y las convencionales son bastante representativos del Chile de verdad, por así decirlo, ¿no? Mucho más que lo que han sido los congresos. Ese punto, entonces, que sea razonable para esos 2/3, debiera resonar en un punto que sea razonable también para más de la mitad de la ciudadanía, al menos. Pero ahí el desafío de comunicar la forma en que se llega a esos acuerdos va a ser súper importante. Yo creo, he escuchado a la presidenta María Elisa Quintero ahora hablar un poco de la importancia de la comunicación en esta segunda parte. Yo espero que los convencionales y las convencionales se lo tomen muy en serio, que Parece que reconocieron que fue uno de los problemas más crudos, digamos, más importantes de la anterior mesa. Y hay poca colaboración también de otras autoridades. O sea, yo estuve ayer en un conversatorio y una convencional nos decía, nos hemos sacado fotos con hartos alcaldes, pero hay pocos cabildos municipales, por ejemplo. Que pueden aportar ideas también a la convención. Y que pueden también aportar mecanismos de participación, infraestructura, facilitar esta discusión para los ciudadanos. O sea, si en campaña estuvieron en todas las ferias, porque ahora no hay alguien explicando las iniciativas populares de norma. No cuesta mucho poner un toldo y una persona que esté yendo a terreno. O sea, hay también... Bueno, déjame decirte que los mecanismos de participación de la convención existen hace mucho rato, pero no se hizo una campaña pública. Porque también los convencionales están trabajando casi 15 horas diarias, también le estamos pidiendo todo a los convencionales, No, pero aquí hay otras autoridades... Era rol del gobierno y por no supuesto, o sea, tenemos un gobierno que no ha querido aportar en nada en la discusión, o sea, que ahora se esté colgando y tratando el presidente de que lo inviten ahora cuando ya, francamente, estamos donde ya pasó a la irrelevancia absoluta, un resumen. Evelyn, una idea final, cortito, porque se nos acaba el tiempo. Ya nos dijiste que sí, hay optimismo, pero hay algunos detalles, pero ¿qué más? ¿Qué más puedo así? Yo quiero invitar a todos, a todas y a todos a que se informen de su convención, los que tienen facilidad tecnológica, ayuden a los que no, a los que les interesa algún tema, le expliquen sobre todo a las personas mayores, que son las que más se asustan en estos temas y en los cambios, porque los cambios, de las transformaciones, los que somos... Bueno, me voy a poner en esta categoría, no lo soy. Los más jóvenes nos sentimos más felices, los mayores tienen más temor, conversemos, lo que aprendimos desde el 18 de octubre, que esa es la forma de generar cambio y cohesión en el país. Perfecto. Y segundo, escuchar, porque tenemos que convencer a un 50% que no sabemos lo que quiere. Ahora, están en las encuestas, pero no en las urnas, digamos. No están en las urnas. Sí, y eso va a ser importante, y no olvidar que el plebiscito de salida es un riesgo. Y eso va a requerir que todos nosotros nos comprometamos. Eso, idea final. Las iniciativas populares de norma están disponibles en el sitio web de la convención. Uno pone en Google Iniciativa Popular de Norma y encuentra una serie de iniciativas populares de norma, varias de ellas relacionadas con medio ambiente. Particularmente hay una que estamos promocionando y que presentamos desde la Sociedad Civil por la Acción Climática, que se trata sobre los principios de una constitución ecológica para hacerle frente a la crisis climática. Los y las invito a que se metan y, por favor, firmen y patrocinen también esta norma. Hay otras normas ambientales que pueden ver, muy interesantes, el custodio de la naturaleza, por ejemplo, los derechos de la naturaleza, cuestiones de aguas particularmente. Cada persona tiene 7 votos posibles, 7 firmas posibles con su clave única en el sitio web de la convención. Hay plazo máximo hasta el 30 de enero, así que antes del 30
métanse, voten por las 7 normas que más les representan y hagamos que los convencionales entonces sepan cuáles son las cosas que las personas queremos que se discutan. Ya, llegó la hora de comenzar a despedir nuestro programa, pero por supuesto que les queremos agradecer Evelyn Vicioso, directora ejecutiva de la Fundación Nehuenco y además locutora del podcast Maestras del Agua. Que nos encuentran en Spotify y YouTube. Excelente, están las coordenadas listas. Y Ezio Costa, que bueno, también lo podemos encontrar por el Desconcierto, vamos a estar haciendo otras cosas, así que dueño de casa, director ejecutivo de la ONG FIMA, académico de la Universidad de Chile, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y gracias a ustedes, por supuesto, y queden muy atentos a todas nuestras redes porque prontamente se viene el tercer capítulo, por supuesto, de la ruta hacia una constitución ecológica. Que estén bien, nos despedimos con un aplauso y, por supuesto, sigan viéndonos, participen. Chao.